Bueno, buenos días para todos. En este momento, entonces, les hago envío de el contenido correspondiente a esta última clase. em, la última clase también que correspondería a la segunda unidad de nuestro curso, el aporte concreto de la psicología moral a lo largo de todo el siglo XX y un poco los contenidos más recientes pero representativos de los autores Joshua Green y Jonathan Haidt, em, a razón pues de mi incapacidad por el día de hoy para poder acercarme a la sede y brindar la clase. Entonces bien, la plenaria para el día de hoy teníamos las siguientes preguntas. ¿Cuál fue el referente de la psicología del desarrollo moral en el siglo XX? ¿Por qué se determinan dos formas de estudio de la moral a partir del abordaje innatista? ¿En qué consiste la moral como capacidad y como contenido? Que son propiamente capacidad y contenido de estas dos formas de estudio de la moral a partir del abordaje innatista. Y por último, ¿cómo se comprende el juicio moral en la contemporaneidad? Bien, entendamos que esas preguntas están referidas a el artículo de Olivera La Rosa y Roseló que teníamos pues asignado para el día de hoy. Estas preguntas, como ya saben, las plenarias no solamente facilitan pues la posibilidad de evaluar el aprendizaje pues que tenemos a lo largo del curso con referente a las lecturas realizadas, sino que además les sirven a ustedes para indagar los textos mismos que vamos leyendo y preparar así las evaluaciones. En ese sentido, pues debido a que no me encuentro con ustedes presencialmente, entonces aquí les dejo las preguntas. Están referidas a partes muy concretas del texto. Era el texto en inglés, tampoco extendí muchísimas preguntas de contenido con respecto a él, ya que incluso el texto trabaja algunos componentes que no vamos a abordar directamente desde esta segunda unidad, sino que planteo que los abordemos al final del curso en esas clases que tenemos designadas para poderles comentar un poco de la actualización más reciente de lo que la psicología moral o las ciencias de lo moral se encuentran trabajando actualmente. Bien, entonces en ese sentido vamos a resolver algunas de estas inquietudes, algunas de estas preguntas que marca la plenaria a lo largo de esta grabación. Se las voy a dividir en dos partes porque debo también enviar un pedacito a otro grupo que tampoco pude asistir el día de hoy, pero esta parte ellos ya la tuvieron, de modo que vamos a dividir la grabación, digamos, en dos videos. El primero que presentará los antecedentes y todo lo que refiere a la revolución afectiva y el segundo, algo que no trata Olivera La Rosa y Roseló de manera tan directa en el artículo, pero que consiste pues en el aporte concreto de Jonathan Haidt y Joshua Green a este asunto de la moralidad. En la primera diapositiva que yo les mostraba al iniciar esta unidad, concretamente esa que nos presentaba las fotografías de los distintos autores bajo los cuales íbamos a hacer un recorrido que arrancábamos con Jean Piaget, con Lawrence Kohlberg, con Rest, con Turiel, con Gilligan, con Colby. Y los dos últimos personajes que allí nos aparecían eran Haidt y Green. Pues bien, el día de hoy vamos a cerrar esta unidad con el aporte finalmente de la revolución final de finales del siglo XX, aquello que siguió después de la muerte de Kohlberg, entendiendo pues todos los referentes que hablábamos la clase pasada con respecto a sus colaboradores y contradictores. Finalmente el aporte más contemporáneo de estos dos últimos grandes autores, referentes actuales del trabajo de la moralidad en ciencia. Pues bien, arranquemos entonces con que los referentes psicológicos del siglo XX básicamente estuvieron dados por modelos racionalistas que explicaron el desarrollo del juicio moral tanto en Piaget
Aquí está el Piaget más o menos joven, como otra fotografía un poco inusual de Colbert, aquí se ve más trocito. Eh, Estos dos autores tienen como referente explicar eh, el juicio moral como un desarrollo evolutivo. En Piaget es mucho más claro que se trata de explicar la capacidad, la evolución, el desarrollo de la capacidad de los niños para enfrentar problemas morales, sobre todo desde su tercera investigación a partir de referentes filosóficos de justicia. En Colbert, si bien la pretensión es hacer una descripción que vaya desde eh, la formación, digamos, más primitiva de esa capacidad de juicio moral en el niño, sabemos que el aporte de Colbert no se centraliza tan tan extremamente o tan ceñidamente como en Piaget a unas fases a unos rangos de edad específicos. Sabemos que sobre todo a partir del cuarto estadio, en el segundo nivel y los dos últimos estadios no tienen necesariamente que demarcar un rango de edad, al menos no siempre en todos los momentos de su teoría, sino que significa más bien una escalera, distintos peldaños de una escalera, digamos, de adquisición, de niveles de moralidad, hasta que se llega al nivel más alto, eh, dado por los valores más sagrados, y todos en el marco del referente de justicia, de un referente filosófico de justicia. Entonces allí pasa algo bastante curioso, como sabemos, la psicología moral del siglo XX, muy claro muy claramente pues en Colbert, porque Colbert presenta toda su teoría cognitivo-evolutiva, sí, pero a partir de un referente filosófico. Aterriza el referente filosófico de la justicia a una propuesta evolutiva, y va demarcando en él, en esa propuesta, va demarcando una serie de adquisiciones cognitivas y una serie de pasos y de crecimiento específico. En Piaget se encuentra otro aporte fundamental, la operacionalización concreta del juicio moral, de la moralidad en el juicio moral, que digamos sería el referente que permite a la psicología y hoy en día a la ciencia de manera completa, no solo la psicología, las ciencias cognitivas, nos permiten hablar de que podemos estudiar ese asunto tan abstracto que es la moralidad. Ahora bien, eh, aparte de la operacionalización del término juicio, juicio moral, a partir de una serie de referentes de tipo filosófico, como Kant, a partir de los aportes de sus maestros, por ejemplo, al designar que la moralidad puede ser evaluada, pensada, estudiada a partir del hecho, del acto, y verificando entonces el contenido de dicho hecho. Y por tanto, para Piaget la moral se estudia a partir de la práctica de la norma, o sea, de la forma en la que se comporta el niño normativamente, moralmente, y a partir de la toma de conciencia. Entonces esos son los dos referentes principales de Piaget, pero claro está, siempre podemos ver que hay un referente filosófico, que hay una adaptación de la psicología, de los contenidos psicológicos, a un referente general de tipo filosófico, igual en Colbert como en Piaget. Es interesante, dicho aporte es fundamental. Gracias a estos aportes de Piaget y de Colbert nosotros podemos tener hoy un campo que se dedica a trabajar estos temas. Sin embargo, digamos, aparte de todas las críticas que hemos visto que se les designan a ambos autores, tenemos una crítica asociada a que su, digamos, constructo no parte de un aparato teórico psicológico ni de evidencia psicológica como hoy en día tendríamos que hacer cuando vamos a construir teoría, sino que parte de una adaptación de un constructo de otro campo,
de la ciencia o de otra disciplina. En concreto, aquí partiría de la adaptación de un referente filosófico y es natural, es evidente, la moralidad no era trabajada directamente ni por la biología evolutiva, ni por otra ciencia, digamos, más de tipo natural. Por lo tanto, era un asunto abstracto, un asunto más de corte filosófico, y de allí era que tenía que tomarse. Hoy en día tenemos una serie de elementos distintos que permiten entonces, a partir del dato, a partir de la evidencia, no de la adaptación de una teoría filosófica, podríamos montar teoría o podríamos construir constructos ya de tipo psicológico. Wilson, que es nombrado por el artículo de Oliver Alarroz y Rousseau, eh, nos presenta como a finales del siglo XX, aproximadamente a partir de la década de los 70, este hombre sostuvo la importancia de la biología en la vida moral. La importancia de los componentes entonces instintivos, naturalistas, asociados a la adquisición de normas sociales y morales que ya no fueron un discurso paralelo a la evolución de la especie, sino propio y contributivo a los pasos evolutivos dados para la evolución de la especie. Él propone una nueva síntesis de la teoría sintética de la evolución biológica, dando cuenta entonces de una integración. No solamente se refiere la biología evolucionista a unos cambios genotípicos y fenotípicos independiente a una construcción sociocultural, sino que la construcción sociocultural sucede de la mano junto pues con los estímulos dados por el ambiente la, para el ajuste y manipulación, digamos, de los componentes evolutivos que fueron dando forma a esas variaciones fenotípicas y genotípicas de la especie. Esto dio paso también a otra perspectiva que se señala también en el artículo, y es el surgimiento de la sociobiología, una perspectiva entonces de la sociedad, de la construcción cultural y social a partir de los elementos también evolutivos, de los elementos naturalistas. De esta forma, entonces, como les acabo de decir, se integra los cambios entonces propios de el físico de nuestros ancestros y el contenido biológico propio del organismo de nuestros ancestros al referente entonces social de la especie. Esto obviamente estaría dado por la tradición que estudiamos durante la primera unidad, ese aporte que ya viene haciendo hace muchos años, el campo que viene trabajando Franz de Waal con tanta fuerza, y también entra en relación con los aportes de Mark Hauser. Claro, todos esos trabajos asociados a la psicología evolucionista, y también digamos, a estos aportes desde los estudios de la especie, de primatología, van a permitir eh, que partamos de una serie de referentes de eh, contenidos, digamos, de evidencia retomados en las distintas conductas que se podían evidenciar y que se pueden evidenciar en las especies, en particular en las especies de animales más cercanas al Homo sapiens. En ese sentido es que nosotros veíamos con Franz de Waal en la primera unidad como no es, digamos, el criterio fundamental la conducta. La conducta de, por ejemplo, el acicalamiento, lo que le permite a Franz de Waal es evaluar una capacidad. La capacidad es aquello que subyace a la importancia del estudio de primatología, de la conducta de los primates.
Claro está, dicha capacidad nos presenta la existencia evolutiva de principios, principios que dan origen a una lógica sociocultural y que son propiamente principios de tipo moral. Allí es donde Mark Hauser va a hablar de un órgano moral, de una especie entonces de semejante a la propuesta de Chomsky, pero en esos términos morales, entonces una especie de moral universal que él denomina el órgano moral. Sería entonces esto muy diciente con respecto a los principios de reciprocidad y cooperación, como ya vimos en la primera unidad del curso. Vuelvo un momentico a la diapositiva anterior para entonces señalar, claro, la diferencia con el referente de la psicología moral trabajada con Jean Piaget y Lawrence Kohlberg estaría dado por una adaptación, la propuesta de ellos estaría dada por una adaptación de un referente filosófico a contenido psicológico, mientras que con el surgimiento de la biología y de la biología evolucionista o evolutiva que integrara el contenido de lo moral y de la sociobiología, estaríamos hablando de una propuesta ya científica que incluye lo moral a partir de la evidencia misma, sin una adaptación de otra disciplina. Bien, por un lado se estaría dando esta propuesta desde la biología, por otro lado estaría surgiendo a finales, no, durante los 90, sobre todo durante los 90, el gran auge de los estudios de neurociencia, en particular con el abordaje de las técnicas de resonancia magnética funcional que nos permiten acceder a neuroimagen. La neuroimagen nos permitió lo que los autores del artículo que leímos nombran como revolución afectiva. Claro está, los estudios de resonancia magnética funcional nos permitieron evidenciar cómo las zonas del cerebro que se activaban en procesamientos de distinto tipo y en nuestro caso también en procesamientos que tuvieran que ver con asuntos morales, presentaban una alta presencia de esfuerzos en sistemas de tipo automático y afectivo en la mente. Claramente las neurociencias generan un aporte al campo que hace que el enfoque racionalista pierda la, digamos, predominancia o exclusividad en la explicación de los fenómenos morales. Recordemos que la perspectiva en Piaget y Kohlberg es netamente racionalista, es una propuesta de estudiar el juicio moral desde las razones que explicarían en Piaget la toma de conciencia de la norma moral establecida y en Kohlberg la resolución de un conflicto dado por enfrentamiento de valores morales. En este campo de las neurociencias y en concreto con relación a toma de decisiones y a elementos de moralidad, los trabajos de Damasio sobresalen de manera muy importante debido a que él ha hecho distintos acercamientos a asuntos que bien habrían de comprenderse como construcción moral y toma de decisiones particularmente no solamente desde el sentido, digamos, económico o global, sino concretamente toma de decisiones afectivas y desde allí con un enfoque de clasificación de lo bueno y lo malo. Bien, entonces el aporte de las neurociencias llega a oxigenar el campo, llega a presentar entonces un enfoque racionalista que no explica la totalidad del procesamiento moral y desde allí pues le brinda una nueva perspectiva a dichos estudios. Bien, además, desde los 80, Kahneman junto a Terpsky vienen trabajando toma de decisiones. Ya hemos hablado en varios momentos del curso la importancia histórica
que representaron estos estudios de Kahneman y Tversky desde su arranque hasta cuando ya eran muy fuertes en el campo. Una vez Tversky ya había muerto y Kahneman recibe el premio Nobel de Economía y se convierte en el primer psicólogo en recibir un premio Nobel. Ya para esta época, pues era conocido su aporte y, digamos, la behavioral economics, la economía conductual, eh, de Kahneman se había convertido en un referente importante dentro del campo. Nos digamos, empezaron estos estudios de Kahneman empezaron a permear los distintos campos de la psicología. Entonces, por un lado, ya había un interés en Colbert de estudiar en toma de decisiones el referente moral. No le interesaba, como en Piaget, simplemente estudiar la conducta del niño en términos de adaptación a la norma y su toma de conciencia de la misma, sino que a Colbert le interesaba era saber cómo el niño pues el individuo resolvía un conflicto de valores morales, resolvía una situación de conflictos morales. Y la propuesta para dicha resolución era presentar de manera ficticia un dilema, una situación que propusiera eso, conflicto de valores. Y finalmente se le proponía al niño una pregunta que en últimas estaba asomándose a presentarle pues que tomara una opción, que decidiera en ese sentido. Para Colbert no es, digamos, el término a utilizar no sería una toma de decisiones morales, pero en términos prácticos lo que encontramos es que la forma de resolver su conflicto, aquello que pide Colbert al niño es justamente que emita un juicio y el juicio referiría entonces a elegir una opción o asumir una postura entre varias. Y eso veremos más adelante cómo se convierte, digamos, en el referente central de la perspectiva de toma de decisiones. Pues bien, aparte de este aporte fundamental de Colbert, digamos ese enrutamiento que le da al estudio de lo moral, pues no es gratuito que en los 80 empiece a tomar fuerza este campo a partir de los estudios de Kahneman y Tversky, y de esta forma se tengan que incorporar muchos de los hallazgos de estos dos grandes autores. Kahneman nos permite encontrar un referente importante para estudiar los procesos mentales en toma de decisiones. El aporte de Kahneman desde su teoría prospectiva, después la veremos más a detalle, pero nos va a presentar en últimas cuentas la posibilidad de identificar cuáles son esos atajos cognitivos que tomamos los seres humanos. Nos permite, en eco al aporte de las neurociencias, nos permite evidenciar que efectivamente no somos tan racionales como creemos que operamos mentalmente, y que definitivamente existiría una serie de contenidos que refieren a errores de la intuición, y él los denomina heurísticos, sesgos. A partir de todos estos estudios, entonces se van integrando a las ciencias cognitivas y al estudio de la mente, elementos del pensamiento automático, de la operación inconsciente, y todo esto habla empieza a ser transpolado, empieza a ser incorporado en los estudios morales. Pues bien, como de pronto se presenta actualmente, mm, uno creería hombre, pues como que tan bobos todos los que pensaban que el razonamiento era lo más definitivo en ciencia.
pues en ciencia de la mente. Pues evidentemente están las emociones, evidentemente está el aporte, digamos, o la influencia emocional, evidentemente hay eh, estructuras de tipo inconsciente que nos pueden afectar en nuestro procesamiento mental, pues cómo es posible que todo se quisiera explicar a partir de un enfoque racionalista. Y bueno, esa consideración la hacemos en la actualidad porque ya nos parece demasiado evidente, porque nacimos en esa era científica en la que ya era bastante evidente que el razonamiento por sí solo no puede explicar la completa complejidad de la operación mental. Sin embargo, eso, verlo como lo vemos hoy en día puede poner un poquito en ridículo al enfoque racionalista. Y creo que en ese sentido tendríamos que ser un poco más justos con el enfoque racionalista y considerar pues que no surgió de la nada, que el enfoque racionalista se sostuvo durante mucho tiempo a partir de una serie de premisas que tenía modo de sostenerse precisamente. Ya hemos hablado un poquito de esto, pero que hiciéramos este paréntesis representado pues como en esta diapositiva para comprender que no se trataba simplemente de un aporte suelto, de que pues no teníamos evidencia de otro tipo y por tanto solo por eso el enfoque racionalista describía toda la actividad mental. No, tendríamos que partir de un referente y es que el pienso luego existo da cuenta entonces de que la operación principal de la mente es el pensamiento y eso tradicionalmente había sido entendido. Hoy en día que operacionalizamos la cognición humana a partir de una serie de procesos psicológicos, sabemos que el pensamiento por sí solo no englobaría la totalidad de la actividad cognitiva. Sin embargo, pues eso obedece a una operacionalización contemporánea. De cierta forma, se había comprendido en la tradición que el pensamiento describe y daba cuenta pues de la operación mental y la premisa racionalista es eso, para que haya operación mental hay pensamiento, tiene que haber pensamiento y sin pensamiento no habría vida en términos de actividad mental. Eh, Digamos que pensamiento y razonamiento en ese orden de ideas estaban muy, muy ligados el uno al otro y a partir digamos, esa conjunción de ambos conceptos, se considera que lo explicativo de la mente sería un enfoque racional. Hoy en día, efectivamente, tenemos una diferencia entre razonamiento y pensamiento. Sabemos que pensamiento se asocia a representaciones mentales del conocimiento, mientras que concretamente el razonamiento se asociaría a el proceso de elaboración de inferencias a partir de una serie de premisas. Las premisas serían las condiciones y las inferencias a las que llegamos serían de tipo conclusivas. Sabemos que hoy en día hablamos de un razonamiento de tipo deductivo y un razonamiento de tipo inductivo. Esto si bien ya lo habíamos explicado, voy a hacer un referente pues rápido a este asunto. El razonamiento de tipo deductivo, aquí me hizo falta colocar razonamiento deductivo, hablaría pues de validez o invalidez, porque la inferencia, es decir, la conclusión deductiva a la que se llega por medio, digamos, del proceso, dicha conclusión debe cumplir, pues debe ser verdad, válida, si cumple si se cumple la verdad de las premisas. Si se cumple la verdad de las premisas, se garantiza la verdad de la conclusión en virtud de la forma del argumento. El razonamiento deductivo estaría formulado en términos de un debería ser cierto, porque el proceso es lógico, es causal, no se escapan elementos adicionales, las premisas dejan entrever claramente, en virtud del argumento, la consecuencia clara del mismo.
El razonamiento de tipo inductivo es otra forma en la que razonamos, es una forma que es más o menos probable, no tiene que ser válida, no interesa incluso su validez, sino que esa probabilidad se representa en términos de qué tan fuerte o débil es el argumento o el razonamiento. Es fuerte si es improbable que la conclusión sea falsa, pues las premisas en general son verdaderas. Y será entonces débil si es improbable que la conclusión sea verdadera por la, digamos, debilidad de las premisas. En términos de un razonamiento inductivo, se va a cumplir la validez, perdón, la fuerza del mismo, la probabilidad del mismo, si la verdad de las premisas hacen más creíble la verdad de la conclusión, pero no otorga certezas. Entonces estaría formulado en términos de globito de este segundo muñequito y se podría ser cierto. Nosotros tenemos las dos actividades de pensamiento deductivo e inductivo en nuestro continuo actuar y dan cuenta de un proceso racional que efectivamente hay que hacer a partir de la actividad básica del pensamiento, de la construcción de representaciones mentales tras una conceptualización y categorización de los objetos del mundo físico. Y, sin embargo, pues hoy en día sabemos que esta premisa racionalista se establece a partir de una operación regularmente con niveles de conciencia altos y también mm, supremamente útil, nos permite generar mediciones claras a partir de una secuencia lógica. De los procesos pues racionales. Sin embargo, con la aparición entonces de la revolución afectiva y de los elementos de técnicas pues que aparecieron a finales a finales del siglo XX, claro, podemos encontrar que el enfoque racionalista pues efectivamente es importante y explica una parte de la operación mental, pero no su totalidad. Bien, hablemos un poquito entonces en qué consistió esa revolución afectiva, eso que los autores llaman como revolución afectiva. Pero recordemos que desde que, digamos, sucede este simposio en el MIT, liderado, digamos, por Chomsky, y que se considera como la fecha que inaugura la formación de lo que hoy llamamos ciencias cognitivas, se viene incorporando a las teorías, tanto, digamos, a la teoría informacional, todo este proceso y esos contenidos propios del tratamiento de la información, del procesamiento de la información, muy en términos de bits, muy en términos de esos procesos tecnológicos que también estaban apareciendo en el mundo para la época. Por tanto, digamos que se estaba develando el contenido de lo que en su momento había sido llamado esa caja negra, y por tanto también es clarificando mucho más esa operación mental ocurrida más allá del input y el output que podía evidenciarse, más allá de una perspectiva conductista. En ese sentido, el tratamiento de la información, la perspectiva mecanicista, las comparaciones de la mente con las máquinas, nos permitía pensar que el procesamiento de la información se daba de manera rápida, involuntaria, eficiente y logramos también incorporar elementos que hablaran de procesamiento mental por fuera de niveles altos de conciencia. Esa expresión del procesamiento de la información en esos términos rápidos, involuntarios, eficientes y sin altos niveles de conciencia, demarcó lo que se denominó revolución afectiva.
Claro, estos procesos automáticos además se encuentran, conforme pasa el tiempo y se realizan estudios al respecto, se encuentran que son más viejos filogenéticamente que los mismos procesos controlados. Eh, los procesos controlados serían lentos, requieren mayor esfuerzo, a menudo son conscientes, mientras que los automáticos se encuentran en muchísimas especies, dan cuenta de una operación mental mucho más, digamos, innata, mucho más común a la operación mental que compartimos con muchísimos otros animales. Mm, y bueno, se encuentra entonces la importancia y lo clásico de este contenido mental. Ahora, hemos sufrido de diferentes dificultades con este campo. Ustedes comprenderán que es mucho más fácil caracterizar aquello que está con altos niveles de conciencia, que es evidenciable, que yo puedo medir, calcular, observar. Por eso, tradicionalmente, la operación racional logra ser caracterizada y es mucho más fácil hablar de ella que muchas otras operaciones. Un buen ejemplo para esto es simplemente el proceso que hoy en día es reconocido como proceso psicológico de la conciencia. La conciencia supera, va más allá de aquello que simplemente había sido considerado en su momento, hasta hace pocos años, como bueno, hablamos de la operación mental que tiene como que más o menos conciencia, niveles de conciencia y punto. Hoy en día tenemos un enfoque de conciencia a partir sobre todo de los trabajos de Dennett, desde Filosofía de la Mente y también en Humphrey, tenemos una comprensión de la conciencia mucho más compleja eh, como proceso psicológico completo. Y bueno, en ese sentido es realmente un reto. Uno cómo logra explicar, describir la ciencia, cómo logra asomarse a una descripción y explicación de un proceso tan complejo como la conciencia, en donde parece que la explicación tiene que hacerse en términos conscientes. Es decir, nosotros explicamos en palabras algo que no opera fenomenológicamente en palabras. Em, es realmente complejo y esto es lo que nos ha ofrecido bastante dificultad en el campo de la revolución afectiva. Cómo explicar científicamente procesos rápidos, cómo explicar procesos involuntarios, donde la operación volitiva es baja, eh, inconscientes. Esto hace que no sea un campo que esté claramente definido ni claramente estructurado. Nada más sería acercarse a la división de la arquitectura cognitiva que proponen West y Stanovich, en donde el sistema uno, que es el sistema pues, que refiere digamos, a esta operación que se vería determinada por la revolución afectiva, hablamos de rápido, pues emocional, intuitivo, automático. Y una de las quejas que se les ha presentado a estos autores repetidamente es, bueno, es que no es lo mismo intuitivo a rápido, no es lo mismo emocional a automático y así. Digamos, estas formas de definir el sistema uno, ninguna es un sinónimo de la otra y ninguna es suficientemente atrapadora como para que recoja a las otras. Em, entonces, pues, ¿cómo se definiría claramente, digamos, esta operación de la mente en términos automáticos, rápidos, involuntarios, con bajos niveles de conciencia? Pues tenemos comprensiones difusas al respecto. Aún nos encontramos en una teorización de estos contenidos de la mente, pero se ha hecho bastante y digamos hay niveles de consenso en varias cosas. Sin embargo, la ciencia en este campo, en estos conceptos específicos, nos ofrece todavía mucho material a discutir, nos ofrece todavía muchas posibilidades de seguir investigando para clarificar los contenidos de los mismos.
Bien, y pensemos en la intuición. Nos vamos a dar cuenta más adelante con Kahneman y con los estudios contemporáneos de la ciencia de lo moral, de las ciencias morales, que la intuición está cobrando como término, como constructo, empieza a cobrar una importancia fuerte para describir la operación mental. Y nada más hagamos el intento por definir qué es intuición. Regularmente, y Jonathan Haidt, por ejemplo, hace este ejercicio. Bueno, tratemos de definir la intuición. Parece que uno puede definirla a partir de su aparición fenomenológica. Haidt la aborda como algo así como la aparición súbita, repentina en la conciencia de una idea, pensamiento, sentimiento que advierte, que brinda una guía. Parece también semejante a la propuesta del marcador somático que presenta Damasio, pero se ha encontrado que estas explicaciones son explicaciones que dan cuenta no de la operación de la conciencia, sino de cómo se evidencia la conciencia cuando, perdón, no de la operación de la intuición, sino de cómo se evidencia la intuición cuando aparece ya en la conciencia. Es decir, es una explicación del output, es una explicación de la salida, del resultado. Eh, Cuando queremos definir en concreto qué es la intuición de manera completa y de manera compleja, nos vemos a gatas, porque si bien las neurociencias nos permiten definirla de manera, o no definirla, describirla en términos de dónde opera y está asociada con qué, propiamente qué es. Bien, aquí les traigo pues, como tres definiciones o tres señalamientos pues, que parecen importantes. Hay otros, Simon mismo propone algunos cuando habla de toma de decisiones, Kahneman lo retoma en pensar lento, pensar rápido. Habrían bastantes definiciones de intuición. Veamos estas como un ejercicio. La Enciclopedia Británica, edición del 89, dice que la intuición es el poder obtener el conocimiento que no puede ser adquirido por la inferencia o la observación, por la razón o la experiencia. Bueno, ya sabemos lo que no es, ¿cierto? Es un poder de obtener conocimiento, no por vía de observación, no por vía de razón, no por vía de experiencia. Entonces, bueno, ¿por vía de qué? La intuición es un proceso de pensamiento. ¿Cierto? Dice no de razonamiento, sino de pensamiento. La entrada a este proceso, esta definición es interesante porque nos marca como el output, la caja, lo que sucede, el procesamiento concreto y la salida. Veámoslo. La entrada a este proceso es proporcionada por el conocimiento almacenado en memoria a largo plazo. Esto parece ser un dato interesante que ha coincidido con el abordaje de muchos otros autores, que principalmente ha sido adquirida vía aprendizaje asociativo. La entrada es procesada automáticamente y sin percepción consciente. Esto es lo único que dice del procesamiento. Parece que se trata de un proceso, o sea, la intuición estaría definida concretamente a partir de lo que hace. Y esta oración, estas pocas palabras, serían las que la definiría por completo y fíjense lo limitado. Sí, es procesado automáticamente, sin percepción consciente. ¿Pero qué? ¿Qué hace? Aún tenemos, digamos, dudas sobre eso que procesa la intuición o cómo se procesa. La salida del proceso es un sentimiento que puede servir como una base para juicios y decisiones. Bien. A nivel neuroanatómico, trabaja entre el pensamiento consciente asociado con la actividad prefrontal cerebral y el pensamiento inconsciente asociado con la actividad de las más viejas regiones del cerebro humano como el sistema límbico. Conexiones entre la corteza prefrontal y el sistema límbico. Bien, no es que tengamos nada, lo que pasa es que no es suficiente lo que tenemos para poder presentar una teoría explicativa completa de la intuición. Hoy en día hay trabajos muy interesantes en básicas, pues en ciencias básicas de la mente, que están intentando generar una clarificación mayor de la intuición. De hecho, tenemos handbooks sobre intuición únicamente. eh,
y bueno, es un campo que es complejo de trabajar, que tiene que seguir siendo trabajado como para entender mucho más su implicación en la toma de decisiones, que para algunas teorías es altísima. La intuición definiría por mucho el procesamiento mental decisorio. Bien, lo que parece ser claro, el acuerdo más importante que tienen los autores con respecto, por ejemplo, a la intuición desde la revolución afectiva es que se trata de una cognición implícita, de un proceso cognitivo que no se hace explícito, sino hasta que aparece su manifestación como un sentimiento, como una aparición súbita en la conciencia. Bien, por ejemplo, cuando hablamos del juicio moral, aquí les traigo algunas, esto es un ejercicio pues muy sencillo, no se fijen demasiado en las imágenes, sí son retomadas de algunos estudios que yo revisé, pero básicamente, eh, l- mm, a ver, les explico el comentario por qué lo hago, y es que regularmente los estudios que retoman el juicio moral con evidencia de neuroimagen no retoman solo el juicio moral, sino el juicio moral junto con alguna otra variable, y por eso, pues, digamos las zonas que se demarcan dan cuenta de distintos elementos, y en ocasiones alumbran unas zonas, otras no. Bueno, pero el punto es, la idea general es, aquí estarían los tres tipos de corte que en resonancia magnética funcional se realiza: el corte sagital, coronal y transversal. Y lo que encontramos es que en general, cuando se hacen estudios de neuroimagen sobre el juicio moral, podríamos hablar de que la cognición moral nos señala en primer lugar una serie de áreas en el cerebro asociadas a un procesamiento intuitivo, automático, sin esfuerzo. Y hay otras áreas que nos presentan procesamiento más de tipo deliberativo, consciente, y que requiere pues de tiempo, es lento. Regularmente eso es lo que hemos asociado al sistema uno y al sistema 2. Entonces tenemos áreas que, por ejemplo, en esos tres cortes están allí subrayadas, áreas que finalmente implican procesamiento o consciente o digamos correspondiente al sistema 2 o correspondientes al sistema uno. En el juicio moral, como se estudia en la contemporaneidad, parece que no podemos hablar, digamos, extremadamente de que se trata de una operación solo consciente, como lo presentaban eh, Piaget y Colbert, o al menos definidamente o primordialmente consciente, como lo presentaban ellos. Y tampoco podríamos hablar de una operación absolutamente inconsciente, automática, intuitiva, como en algún momento lo quiso presentar Jonathan Haidt. Tenemos un correlato de los dos sistemas, tenemos una imbricación de procesos intuitivos y procesos controlados en lo que denominamos cognición moral. Y esto hace que surjan, digamos, dos vías de trabajo de la moralidad. Una moralidad como capacidad, el nivel de capacidad de la moralidad, y el nivel de contenido. Esos son los dos, digamos, las dos vías de trabajo, los dos niveles que dicen, pues están descritos en el texto de Olivera Larrosa y Rosselló como definitorios del trabajo entonces que venimos desarrollando en la actualidad sobre la cognición moral. Eh, el nivel de capacidad recoge en mayor medida los trabajos desde la primatología, desde la evolución de los mecanismos afectivos y cognitivos, cognitivos en términos generales, que van a intervenir en la cognición moral, muy seguidos por la línea de la evolución
un poco también por el desarrollo pues de tipo ontogenético, pero digamos estarían definidos mucho más actualmente a partir de los trabajos que veíamos en la primera unidad de este curso, a partir de esos abordajes de Pinker como el animal moralista, a partir de los trabajos de Franz de Waal, a través de los trabajos de Mark Hauser y otros colegas que han venido interesándose, digamos, desde estos aspectos. Y tendríamos, bueno, y habría que señalar que allí en estos primeros del nivel de capacidad tendríamos mucho más contenido asociado a la biología evolucionista, a la sociobiología, mientras que en ese nivel de contenido es donde encontramos, digamos, las propuestas que han recogido mayor interés del área psicológica y del área pues neurocientífica. Se trata del estudio de las predisposiciones psicológicas y los sesgos de contenido de los juicios morales y los sistemas morales. En el nivel de contenido se presentan los estudios que se encargan de verificar cómo es que hacemos cognición moral. Ya no tanto cómo evolucionan los principios, la capacidad que nos permite que el ser humano tenga efectivamente unos elementos susceptibles a desarrollo para establecer cognición moral, sino efectivamente cómo se da dicha cognición, es decir, cómo se describe la operación mental y cómo se explicaría dicha operación mental en términos de la cognición moral. Aquí efectivamente es donde se recogen, entonces, como decía hace un momento, la mayor parte de estudios psicológicos, la mayor parte de intereses explicativos desde la psicología cognitiva y donde también aparece pues el correlato neuronal del momento en el que se toma una decisión, de los tipos de decisiones morales que tenemos, de las alteraciones o variaciones que podemos hacer en ese tipo de decisiones y cómo se altera y varía también la cognición moral con respecto a ellas. Ahora es donde podríamos llegar a un abordaje del juicio en la contemporaneidad. El juicio sería una evaluación. Bien podríamos entenderlo como un proceso. De hecho, una evaluación es un proceso. Eh, para Piaget, el juicio implicaba una valoración también, una toma de conciencia, un proceso de tipo racional. Para Colbert significó mucho más un proceso, estuvo mucho más, digamos, afianzado en términos del procesamiento. Mm, particularmente porque se trataba de una adaptación, digamos, del razonamiento a referentes filosóficos de justicia. Pero hoy en día, y en particular a partir de los estudios de la moral como contenido, pensamos en el juicio moral como una evaluación. Más allá del resultado, no es la evaluación en términos de la nota, sino la evaluación en términos del proceso. Esto parte de la gramática moral universal, que ahorita hablábamos pues como es propuesta de Mark Hauser, y digamos también parte de los tres principios claves que definirían al juicio como evaluación. En concreto, que hay un principio de acción. La gente juzga el daño causado por la acción como moralmente peor que el daño causado por la omisión. Eh, por tanto, habría una variación referente a la acción, digamos, en la evaluación misma. Un principio de intención. El juicio se ve cambiado, ajustado, variado con respecto a qué tan previsto fue el daño y qué tanto nivel de voluntad y de intencionalidad hubo con respecto al mismo daño. Y un principio, digamos, de contacto, de acercamiento, de cercanía con la aplicación del daño.
Incluso puede que el daño sea pues tenga intención de hacerse, pero no se haya hecho de manera tan cercana, sino un poco más alejado, tanto psicológica como físicamente, y esto ofrecería entonces variabilidad en la evaluación. Esos tres, digamos, principios han sido estudiados debido a que ofrecen categorías o maneras de clasificar este juicio. Por eso es que no es simplemente la evaluación que hacemos cuando clasificamos las cosas como buenas o malas, sino la clasificación, evaluación, el procesamiento que se efectúa bajo una serie de particularidades que ofrecen un comportamiento de la cognición moral distinto. Es por eso que el juicio daría cuenta del estatus moral de una acción. Y en este juicio influiría la percepción de la intencionalidad de la acción juzgada. Esto nos obliga entonces a tener una serie de elementos ganados. En particular, este tema de la intención y la lectura adecuada de la intención de una acción nos obliga a considerar la teoría de la mente, un aporte también relativamente reciente en psicología. Y bueno, incorpora otra serie, digamos, de contenidos psicológicos. Ha sido representado de manera y estudiado, sigue siendo estudiado de manera prototípica y casi siempre es el ejemplo a partir del que uno parte, por medio del famoso dilema del tranvía o el dilema de Trolley y su variación en dilema de Footbridge o del hombre gordo del puente. Porque el dilema de Trolley permite hacer referencia, en primer lugar, a la saliencia emocional como un factor diferencial de los elementos o de las decisiones morales y de la resolución de los conflictos morales. Claro, lo que se nos presenta en la variación del primer dilema de Trolley al dilema, digamos, de Footbridge, es justamente que en el primero no se activa tanto el procesamiento emocional como en el segundo. Porque volviendo a los principios de aquí arriba, parece que en el primero no existe tanto contacto. La lejanía es mayor. Yo simplemente en Trolley muevo una palanca que me permite entonces tomar la decisión de matar a uno y no a cinco. Mientras que en el segundo yo tengo que empujar al hombre gordo que está al lado mío, tengo que directamente aplicarle el daño. Eh, Esto también parece que presenta una variación al principio de intención. Si bien la intención en el primero es salvar a 5 y por tanto maximizar el bien mayor, en el segundo la intención varía. En últimas, racionalmente es la misma. Sería salvar a 5 y dejar, perdón, por la vida de uno. Pero no actúa así la intencionalidad en Footbridge debido a que hay mayor saliencia emocional. Por tanto, o sea, mi intención allí parece que ya no es salvar a 5, sino matar a uno. Y esto cambia por completo la evaluación, cambia por completo el juicio. Además, el dilema de Trolley ofreció inicialmente una caracterización particular, el de la división de dilemas personales e impersonales. Una de las características que vimos muy al principio sobre la diferencia entre dilemas morales en concreto. Pues bien, parece que los dilemas personales pues, fueron abordados de distintas formas, pero el dilema personal de manera muy simple y general, el dilema personal le ofrece al participante la posibilidad de tener, digamos, de manera más directa, regularmente en primera persona, regularmente con mayor cercanía a la víctima, la opción del daño. El participante tendría en un dilema personal mucha mayor implicación en la situación del conflicto moral que en un dilema impersonal en el cual la lejanía es mayor,
en el cual su implicación no es tan alta, en el cual no existe tanta cercanía. Bien, además, con respecto al juicio como proceso evaluativo, como evaluación simplemente, se ha encontrado entonces actualmente, como lo vimos en la diapositiva anterior, que es un procesamiento que integra zonas del cerebro asociadas tanto a la razón como a la emoción o al procesamiento intuitivo automático. Bien, enseguida en otra grabación entonces abordamos dos diapositivas finales con respecto al modelo entonces social intuicionista de Jonathan Haidt y al modelo, a la teoría del procesamiento dual de Joshua Green, en términos muy generales, porque después es que tendríamos que entrar a profundizar en ambos autores, pero sería como lo final, que se los voy a adicionar pues en otra grabación, pues porque en primer lugar esta ya está muy larga, y en segundo lugar para poderla enviar también a otro grupo. Enseguida seguimos entonces con esto.